a comenzar. Vamos a comenzar con la lección 16, que es, bueno, ya la vimos, es una preposición, la preposición min es esta, que tenemos aquí, que quiere decir de o desde, o también quiere decir más que, es el adverbio más que. Bueno, la vez pasada se nos fue la electricidad y no pude grabar, eh, por eso no le subí la grabación, no lo pude grabar, pero ahora vamos a terminar con, creo que nos quedamos la vez pasada con el vocabulario. Si mal no recuerdo, estaba explicando yo el Sí, estábamos en el din, vocabulario. que quiere decir juzgar, din. Hay verbos así que tienen una yod en la mitad y la pronunciamos i, ¿verdad? El verbo es din, juzgar. Eh, es también disputar, ¿verdad? Disputar judicialmente, ¿verdad? Una disputa judicial. Pero es el verbo din. De ahí viene el sustantivo Dan, Dan, que quiere decir juez. Una tribu de Israel era la tribu de Dan, quiere decir juez, ¿verdad? Dani es mi juez. Dan, juez. Y mi. Dani, mi juez. Daniel, mi juez es Dios. Daniel, mi juez es Dios. Yo tengo un amigo que tiene una hija que se llama Dana. Dana quiere decir jueza. Les voy a pedir que me disculpen 2 minutos, ¿sí? Por favor, ahorita regreso con eso. Disculpen, ya estamos. Bueno, eh, la siguiente palabra es mar, que quiere decir amargo. Están aquí, ¿verdad? Sí, Mar quiere decir amargo. Es una palabra que tiene su femenino, porque eso es un adjetivo, ¿verdad? El femenino es mara o mara, amargo. Las aguas de Mará en el desierto, cuando los padres pusieron a prueba a Dios, etcétera. Mará es amargura, también, el sustantivo amargura. Y sí pasó al griego, adivinen en la palabra esmeralda. ¿Eh? Esmar, alda, quiere decir mm, la amarga, es una piedra, porque como es de color verde y la bilis es verde, es la piedra de la amargura, la piedra amargosa, la esmeralda. Y pasó al español, ya el griego pasó al español, amar, la esmeralda. Y la palabra amar, bueno, pues tiene las dos letras fundamentales de la raíz hebrea, mar, amargo, mará, amarga. Bueno,
Es una palabra que ya no van a olvidar. Mar, mará, ¿m? Amargo, amarga. Y la palabra esmeralda, que quiere decir la amarga, la piedra verde. Bueno, luego tenemos aquí el verbo palat, que quiere decir escapar. Palat. Sadak quiere decir ser justo. ¿M? ¿Recuerdan? Gam, Kielech, Bege, Salman, eh, B'ma'agle Tzedek, B'ma'agle Tzedek, por caminos de justicia. B'ma'agle Tzedek. Bueno, la raíz Sadak quiere decir ser justo o justificar, es decir, justificar es un verbo activo, justificar a alguien, y es más bien en sentido judicial, declarar justo a alguien. Y también puede ser un verbo estativo, ¿no? Sí, ser justo, tal cual, que no es lo mismo ser justo que justificar, ¿eh? Y también está el sustantivo, el adjetivo tzadik, o sustantivo, justo, tal cual, justo. Y tzedakah, la tzedakah, femenino, la justicia, la tzedakah. Es una raíz que tiene muchas palabras contiguas, ¿no? Un campo semántico muy grande. El verbo mismo lo muestra porque tiene dos acepciones. Digamos, el estativo, ser justo, y el activo, justificar, pero luego está justo, justicia. Bueno, cel quiere decir sombra. Cel. Cavar quiere decir enterrar, como si lo dijéramos en español, cavar, hacer una tumba, pero con hof, ¿no? Hof, cavar quiere decir enterrar, sepultar, ¿no? Rafa quiere decir curar, por eso Rafa, él, es medicina de Dios, o bien Dios cura, Rafa, él, Dios cura. Ese nombre pues ya no lo van a olvidar. Rafael viene del hebreo, como muchos nombres que tenemos en el español vienen del hebreo, desde Adán, Eva, pasando por Jesús y Pablo y Pedro. Y Rafael, por ejemplo, Daniel, Uriel, Gabriel, Miguel, que son nombres teóforos, pues vienen del hebreo. Bueno, Rafa es curar, Rafael es Dios curó o medicina de Dios. Y sabá quiere decir eh, estar satisfecho o estar saciado. Sabá, estar satisfecho o estar saciado. Pati, bienvenida. Bueno, ahora vamos a hacer estas traducciones y luego ya pasamos a la siguiente lección. Vamos a este texto del Éxodo 8. ¿Lo quieres leer, Jerónimo, por favor? Sí, Besaru, Kasfari, de in, Kasfa, de in, mi, meja, umi, ba, Mimja, minja, mimja, minja, umi, ba, teija, me, aba, deija, u, me, a, meja, raj, ba, bayor, bayor, Vayor. flor, bayor, A ver, Vayor. bayor, tishe, are, na, tisha, Isha Arna. Aquí está el ar, ar, na. Ujú. Y aquí hay que decir Rak.
rak. ras, Es una kof, rak. Una Q profunda, digamos. Rak. raj. Bueno, muy bien. Ahora vamos a tratar de analizar. Y, Ujú. y es, seru es, a ver, ser, eh, es Este es un es verbo que verbo tiene va, que tiene des, va. A ver, pero, que es un verbo que tiene va a la mitad. Es el verbo eh, sur, sur, sur. es Y, subir, es a ver, calma. Este verbo tiene una va a la mitad, pero ves que la va desapareció. Por eso los verbos que tienen VAB son débiles, porque la VAB es caprichosa. Aquí simplemente desapareció. ¿Mm? Probablemente la desaparición tenía que implicar que la resh se duplicara con un dagesh fuerte, pero la resh no puede llevar dagesh fuerte. ¿Mm? Entonces queda simplemente saru, y esto quiere decir que es un plural, ¿verdad? Entonces el verbo sur quiere decir subir, sur. No, ascender, o sea, y, mm, quiere decir eh, separar, separarse, partir, partir, déjame, me voy a sí, sur, salir, salir exactamente. ¿Eh? Sur, a ver, déjenme estar seguro, sur, dejar de lado, separarse, irse, ¿m? Quitar. Bueno, entonces no es ir, estrictamente subir, no es estrictamente subir, quiere decir par- partir. Entonces aquí salir, dice, partieron, se fueron, partieron. Ujú. se fueron, Ajá, ¿verdad? sí. Ah, se, Esas son las ranas, esas son las ranas, ¿verdad? Es un masculino plural, la terminación in, ¿verdad? Dice que es un masculino plural en estado absoluto. Aquí está el la, artículo, hat ze varit im, hat ze varit im, son las ranas. las ranas, Y, sí, las ranas, mm, de, pero, pero aquí fíjate que es un becataltí, becataltí, catal, catilá, catalte, 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 catelú. Sí, no se nota, pero salir, ese es un verbo consecutivo bat, y es un cal que hay que leer como imperfecto. Está imperfecto, pero hay que leerlo como imperfecto. Entonces aquí dice y partirán. Sí, partirán, exactamente. Partirán las ranas. partirán las ranas, eh, mi, mm, de, es, de, o desde, Sí, 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 muy bien. de, Es esta forma un tanto rara de la preposición min. Eh, Minja quiere decir desde, de ti o desde ti o fuera de ti. Entonces, y saldrán las ranas de de, ti. Sí, sí, porque se entiende que le está del hablando río, a los egipcios, ¿no? Como si fuera del un tú río, singular, las ranas se irán de ustedes, se alejarán de ustedes. Pero aquí está en desde singular, se alejarán de ti. ti, Ujú. se alejarán de ti, mi batija, y, Ajá, y otra vez, y, y, otro, es otro, mm, un ver, no es batalla, un verbo, no, no, otra vez es ¿no? la preposición min.
y desde, y Exactamente. Se irán de de ti. tu casa, de, Exactamente. de tu casa. Y Partirán de aquí de, omitimos la nun y por de eso tu casa. el dagesh que está aquí en la bet es un dagesh fuerte. ¿Por qué? Porque es la duplicación de la bet, dado que omitimos la nun. Y de Ibat es casa. Casa. Y K está sufijada, ¿no? Bet eja, eja. Tu, Mm, eja, de tu casa, ¿no? Fíjate que sí, sí, pero no, como decía el profesor. Eh, Pues sí, pues, pero no pues. Porque aquí de su eja casa, de la casa. no es tuya, pero aquí de tu casa, esta terminación eja se pone cuando hay que entender que el sustantivo está en plural. Y Sería de entonces aquí Ujú. tus dice, y casas, de entonces. tus De, casas, de su, exactamente, tus de, de tus, casas, de tus casas. ¿sí? De ti, porque sigue hablándole de ti, se irán de ti y de tus casas. Aquí hay que entender que Casas. bat está en plural. Oye, Javier, pero está en singular, sí, pero la terminación esta se pone cuando hay que entender el sustantivo en plural. Entonces, y de tus casas. Entonces, saldrán las ranas de ti y de tus casas. Está medio eso, ¿verdad? Sí, Ujú. de tus casas. Y de, Y de, ah, otra vez, aquí tenemos la preposición y min, nos comimos la nun, pero no pudimos ponerle acá el dagesh fuerte de la nun que nos comimos. ¿Por qué? Porque es una gutural. Entonces alargamos la gire en eta. Y de de tus, es, Exactamente. vas, De tus De tus es siervos. abad, es digamos, padre, ¿no? siervos, Padres, siervos. siervos. Abad, bueno, abad, por eso dijiste padre, ¿verdad? Abad quiere Sí. decir siervo, siervo, abad. Y el verbo es servir, abad, el verbo abad, servir. Eh, y entonces aquí es como es un sustantivo. Entonces, fíjense, se irá de ti, se irán de ti, de tus casas y de tus siervos. Y otra vez, ¿ah? De ameja y de tus, am- que son, no son esclavos. Y de tus pueblos. Estaba Exactamente, pero aquí es singular. Y de tu pueblo. de tu, de Ah, tu pueblo, ¿no? y ya no es plural como los anteriores. No, no. No, porque lleva una, Aquí ahí lleva eso una I, lleva una yot, yo. Entonces es de tu pueblo. mi bateija, porque la seré con la yo no hace una sola vocal. Entonces, mi bateija es una, digamos, son tres, bueno, la vocal ese gol, la consonante yod, la consonante kaf y la pata. Entonces, umibateija, umeabadeija, umeameja, y De de tu pueblo, tu pueblo, y de de tu tu pueblo. pueblo. Ese la busqué y quizás ahí a lo mejor perdió alguna letra y es el rack, No, ¿no? rak es un Rack, adverbio. como adverbio, Rak, mucho, rack, solo, solo, solamente, solo, solamente, sí, ujú, solamente, valle or,
va a irá o de ir, No, va, no, aquí es eh, casa, Or mayor, es el río, fíjate, mu- el río. Eh, y sí, pero la pero, preposición the, no, 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 solamente mente, la preposición the quiere decir en, en, solamente en, pero nota que tiene un pata. ¿Qué quiere decir que tenga un pata? Que el sustantivo or tenía artículo, ha or, ¿verdad? Y como le pusimos la preposición antes, nos comimos la G. ¿Mm? Nos comimos la G y queda va or. ¿Mm? En el río. Solamente en el río. ¿Ven por qué aquí les digo que cuando vimos el artículo hay que maliciar? Porque la preposición the no tiene por qué llevar pata debajo. No, no. La pata está diciendo que ahí había un artículo, pero me comí la G y por eso queda va or en el río, en, en el río. ¿Sí? río, el Nilo, Solamente en el río en Tisharna. Ishata, ti, ti, shar, na, es sharna, Tisharna. eh, es ti, es Y me está tisharna, que diciendo que está es un al imperfecto. otro Esto imperfecto, me dice que es un imperfecto. es imperfecto de De Sha'ar. está shar, shar, que está, sería que más allá o no, en verbo, ¿verdad? No, Sha'ar. Shar, Sha'ar quiere shar, decir quedar, restar. Quedar o restar, ¿verdad? Eh, y ahí viene el She'ar, que quiere decir un resto. Uno de los hijos de Isaías se llamaba Shear Yashub. Un resto volverá. Shear, un resto. Yashub volverá. Eh, y entonces aquí vamos ahí a es un conjugar el verbo, es un imperfecto. Vamos a sí, conjugar el verbo kai en imperfecto, jiktol, tiktol, tiktol, tikteli, ektol. Jiktelu, tiktolna. ¿Lista? tic-tac, Oye, pero aquí no suena todo. tiktolna. No, ¿por qué? Porque aquí tenemos una gutural, ¿verdad? Entonces, jiktelu, tiktolna. Eh, 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 ellas, ellas, porque es femenino. Jiktelu es masculino. Tiktelu, no, tiktelu es el femenino. Eh, Jiktelu, tiktolna. Jiktelu es ellos matarán. Jiktelu. Tiktolna, ellas matarán. Pero aquí con el verbo permanecer o quedar, ellas Ellas quedarán verán, o se quedarán, ¿verdad? se Ellas, ¿quiénes quedarán. ellas? Las Están hablando de ranas, sí, las ranas. sí. Se quedarán solo en el río, Mm, solamente en el río se quedarán. Ahora, aquí viene, desde luego que la pregunta de por qué aquí las ranas es masculino, porque esa terminación es masculina, pero el verbo me lo pone en femenino, se quedarán. Jiktelu, tiktolna. Entonces, yo ya cambio. estoy vislumbrando que
aquí está en masculino los ranos y aquí ellas se quedarán. Entonces, yo estoy pensando que este sustantivo, las ranas, puede ser masculino o femenino. Voy a buscar eso. Sa, far, de, sa, far, de. eh, sí, sí, no tiene género y nada más se utiliza en plural. ¿Mm? Nada más se utiliza en plural. Es como en español, ¿verdad? Las ramas es femenino, pero nada más se utiliza en español y no tiene género, no tiene género. ¿No? Como O Shamayo, sea que acá está nomás en plural, pero no dice género. Ranas. ya lo viste en un diccionario. Tengo aquí un diccionario. Eh, dice que es femenino. Dice que es femenino. Este otro diccionario, que es el tumbaburros, mejor que hay en el mundo. Este. Es de Driver, Briggs, Brown. DVD. DVD. Driver, Briggs and Brown. Bueno, y dice que es femenino. Entonces es un femenino que hace el masculino, perdón, hace el plural como si fuera masculino. O Vamos a sea, es salir. femenino, Es pero hace el femenino plural, pero hace el plural masculino, ¿sí? como si fuera masculino. Masculino. ¿Ves? Pero sigue siendo femenino. Aunque tenga la forma de masculino, sigue siendo un femenino, ¿verdad? Y entonces por eso el verbo está en femenino. El verbo está en femenino. En español no tenemos esa problemática porque ellas comerán o ellos comerán, el verbo no cambia, de ellos a ellas no cambia, ¿verdad? Ellos se quedarán o ellas se quedarán. Lo que cambia es el pronombre, pero no el verbo. Y en hebreo sí cambia el verbo, ¿verdad? Aquí no dice ellos se quedarán, no, aquí dice ellas se quedarán. Si conjugamos el verbo catal en imperfecto, es dictol, tictol, tictol, tictoli, ectol. Ese es el singular. Tictol, 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 tictoli, ectol. El plural. Tictolu, tictolna. Ahí está. Tictolu, tictolna, nictol. Entonces, este es un femenino de tercera persona del plural. Entonces, resumiendo, se irán las ranas de ti y de tus casas y de tus siervos y Casas de y de tus tu siervos, pueblo. de tu pueblo, solamente En el río en el río, permanecerán. ellas se ¿Sí? quedarán o permanecerán, Sí, se sí, quedarán. exactamente. O sea, las Aquí ranas. tenemos, sí, la rama. Aquí está el atná, que marca la mitad del versículo, que no es la mitad geográfica, ¿verdad? Es la pausa de, digamos, la mitad lógica del versículo. Aquí tenemos el siluk, que marca el final, el último acento del versículo, y el sof pasuk, que cierra el versículo. Eso está en todos los versículos. Entonces vamos a leer todo esto en una sola, digamos, eh, en una sola emisión de voz. Se irán las ranas de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo. Solo se quedarán en el río. ¿Eh? Esto pues, puede equivaler a una coma, ¿eh? O a un punto y seguido. Solo se quedarán en el río. Bueno, vamos ahora con la siguiente. Patti, para darte la bienvenida. Sigue siendo, Gracias, maestro. Mil perdones, pero es de que
que andan moviendo los cables y me falla mucho el internet y no podía entrar, pero bueno, ya entré, y bueno, el cable es el que me va a fallar, el de la cabeza. Ah, es Entonces, el otro cable. Venga. dice, vaya vaya vayas, Adonai, Kidbar, Kidbar, Kid, Kidbar, Mishe, Moshe. Mishe, hasta ahí, ¿no? Moshe. Moshe, 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 No, Moshe. sí. Y luego dice, Vayamu, Vayamutu, Ajá, Vayamutu, sí. Hatzfar, Hatz, Hatzpa, Hatzpa, Hatzpar, de Im, Sí. Esta es una F. Hatzpar de Im. Hatzfard. Sí, no tiene Dash. Hatz, Son las ranas. Hatzpar, las ranitas, otra vez. Mim, Javatim, Min, Jajatzerot, Jajatzerot, ¿Sí? Bumin, Hasharit, Sa. Hasarit, Hasarit, Hasarit. Dalet. Dalet. Ay, Hasadit, Hasadit, Hasadot. Hasadot, Hasadot. Hasadot, Bueno, muy bien. Hasadot. Vamos ahora a traducir. Y si ya notaste que aquí está el na, entonces aquí termina Sí, la primera idea, la una primera frase, na. sí. A ver, Entonces es un vallitol, muy bien, vallitol. muy bien. Entonces hay que leerlo como pasado. Exactamente. Allá Entonces, es del verbo hacer o de exactamente, decir, de el hacer verbo o asá, hacer, hacer. sí. Entonces, hizo el Señor, bueno, Adonai, Bidbar, Es una en, kaf. o por, digo, este, ay sí, Kidbar es con, No, esa es la preposición b, pero aquí es k, entonces es en, ¿cómo? ¿Cómo? no, Que, ¿cómo? como, segundo. ¿Cómo? Y luego ahí es de palabra, de bar, Exactamente. Según la palabra, según la palabra, hizo el Señor, según la palabra Moisés. de Moisés. No, porque si leemos según la palabra Moisés, pues quedan las ideas inconexas. Aquí tenemos que juntar estas dos palabras. Pero si dice el Señor, o sea, el Señor hizo según la palabra de Moisés. Exactamente, sí. Sí, son de las cosas que pasan luego en el Éxodo, ¿eh? Cuando Dios dice frecuentemente en el Éxodo, le dice a Moisés, déjame destruir a este pueblo y contigo voy a empezar uno nuevo. Y Moisés es el que calma a Dios. Y no, a ver, Señor, calma, no te enfurezcas, no te sulfures. Es un pueblo que tú sacaste. Pero eso pasa varias veces, ¿sí? Y también en las plagas Sí, pasa varias veces que Moisés dice, mira, está bien, si tú te arrepientes, la plaga va a terminar. Una de ellas es la de las ranas. Pero Dios no le había dicho, oye, ve y dile que si se arrepiente voy a suspender la plaga. No, Moisés se lo ofrece directamente al faraón.
como si todo dependiera de él. Y por eso no es extraño que dijera aquí, y Yahvé hizo según la palabra de Moisés. No, no sé si se vuelva a repetir esta, no solamente la expresión, sino esta condescendencia de Dios, que Dios hizo según la palabra bueno, puede ser según la palabra del profeta, sí, pero entendiendo que el profeta pues había recibido orden de Dios. Bueno, eh, Sí. pero Kidvar Moshe, y según la palabra de Moisés. A ver, ahora quiero que ustedes me expliquen por qué aquí no dice según una palabra de Moisés, sino Pues según porque no la, porque tiene la llevaría pata, un artículo de ajá, o llevaría la pata, ¿no? no lleva Es, artículo, bueno, no lleva. no lleva artículo. ¿Por qué leo como si hubiera artículo? Según la palabra de Moisés. es estado constructo, ¿verdad? Estado Bueno, constructo. Bien. ahí cambió, ¿no? Porque ya nos habías explicado que eh, cambia de Dabar ahí por Sí, ese Sheba, ¿no? Ahí ya sí, nos explicaste que hay ese cambio y por eso podemos decir la palabra, porque hubo el sí, pero cambio, no el ¿no? artículo. Sí, pero no el artículo. Aquí no hay artículo, ni yendo a bailar a Chalma, no hay artículo, según la palabra de Moisés. En una Estado, construcción sí, Ah, de, ok. de Es un constructo, constructo, eh, sí. está en estado constructo, si la última palabra de la cadena de constructos está determinada, y aquí está determinada porque es un nombre propio. Es Se nombre dice propio. que, se dice que una palabra está determinada cuando lleva un sufijo pronominal, un adjetivo posesivo, o cuando es un nombre propio, ¿verdad? O cuando lleva artículo. Aquí es un nombre propio. Entonces, si la última palabra de la cadena de constructos está determinada, toda la cadena es determinada. ¿Mm? Eso aquí dice, según la palabra de Moisés. ¿Mm? Entonces, hizo Yahvé según la palabra de Moisés, punto y seguido, porque ahí está el Atná, ¿ven? Y ahora vamos con la segunda parte ay, con la segunda parte del versículo. ¿Mm? Vaya Dice, mutu, otra vez tenemos otra vez el va- vayitol, Vallitol, sí, está en imperfecto, y pero hay que entonces lo leerlo leemos como pasado. exactamente, como si fuera Y perfecto. Y dice el verbo es, mutu, mutu, sí, el y U es la mutu, terminación del plural, es la terminación del plural. El verbo es mut, y mut, el mut, mut. muy Hace un momento les hablé del verbo din, que tiene una yod en medio. El verbo mut tiene una vav en medio. Por eso le decimos, lo enunciamos como mut, mut. Y esa vav puede desaparecer. Por eso los verbos que tienen yod o vav son verbos débiles. En este caso desapareció la vav, desapareció la vav y nos quedamos solamente con mem y tau como partes del verbo, ¿verdad? Eh, Vayamu tú. Bueno, si vamos a conjugar es otra vez el segunda, pasado, masculino, plural. segunda, masculino plural, a ver, vamos. Yictol, estamos en los singulares, ¿verdad? Yictol, tictol, tictol, ticteli, ectol. No es ningún singular. Vamos con los plurales. Yictlu, tictolna, tictlu, tictolna, nictol. No nos queda más que yictlu, yictlu. Oye, pues no tiene mucho que ver yictlu con vayamutu. No, porque en primer lugar aquí tenemos un vayictol. En segundo lugar es un verbo
que tiene a la mitad una, ay, no, que tiene a la mitad una VAV y esa VAV desapareció. ¿Mm? Por eso no suena igual. Pero esta terminación a ver, si repasamos el verbo catal, Ellos, el imperfecto, es de ellos. Jictol, tictol, tictol, ticteli, ectol. Ese es el singular. Plural. Jictelu. Pues ya está. Jictelu, tictolna. Tictelu. Ah, también tictelu, sí, pero empieza con ti. Tictelu, tictolna. Entonces, esto es una tercera persona del plural masculino. ¿Eh? Murieron ellos. Murieron ellos. Sí, murieron ellos. las ranas, Las ranas. ¿Ven? ¿Ven? pero es Aquí que sí ya, está. como dijiste, sí, No, no, es que el tumbaburros magistral me dijo, las ranas es femenino en singular. Es femenino. Pero el plural lo hace como si fuera masculino, sí, lo hace como si fuera masculino, pero es femenino. Por eso el verbo está aquí en femenino. Pero miren la payasada que hace ahora el hebreo. Pone el verbo en masculino plural, vaya mucho. masculino, plural. Murieron ellos, las ranas. Ajá. ¿Sí? Por eso es que No, otro no es diccionario. mataron, no, ¿verdad? Ah, sí, sí, mataron. No, porque No, no, es no, ¿verdad? murieron. Porque es Murieron. Murieron. Morir, ajá, sí, es el verbo morir. Catal sería matar, fatal, sí, sí, sí. tal Murieron. vez. Sí. Bueno, murieron ellos, las ranas. Oye, Javier, qué payasadas son esas. Pues así es, y esto lo copié y lo pegué, ¿no? Entonces, ya se confirma mi anterior hipótesis. Ha, se, par, de, im es tanto masculino como femenino. Pues sí, aquí está como Como femenino, nosotros, ¿no? Ranas, como no nosotros. tenemos ranas y ranos, tenemos ranas. Sí, ándale. Moscas y moscos, pero los moscos son diferentes, es otra especie de animal que las Son moscas. otros, Bueno, sí. entonces murieron ellos, los ranos. Aquí está el masculino. Murieron los ranos. Min, De la casa, hace ratito dijiste que es plural de las casas. eh, no, 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 bueno, im es la terminación del plural. Ahí tienen eh, De las casas, ¿no? sí, de las casas, de el artículo De las las casas, casas, de las casas. Murieron las ranas de las sí, casas, de las casas, de la ja- Hatserot, Hatserot, ahí es un femenino, ot, sí, es femenino plural. y un Ese está, artículo, y luego hay un verbo, no, 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 ¿sí? no. Min ha zerot, Hats. min ha hatzerot, hatzerot, Ah, sí, no, min no, 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 ha no es verbo, hatzerot. no, es un sustantivo de Es un la, sustantivo. De las casas, eh, Lo encontré como cortijo, sí, sí, los del patio, los patios en plural, ¿verdad? patio. De las casas, de las eras, puede traducirse, de las eras, de los patios. Ujú. sí, Arriba dice, morirán las ranas, se irán las ranas de ti, de tus casas, de Irán, de tus siervos, de tu pueblo. Y aquí ya inventó otra cosa. ¿Mm? De las casas de los
patios y Y de de la Los campos. Sadot, Sadot. y de los campos, dice el padre. Sí, de los campos. Dijo el padre Felipe. Ah, perdón. Gracias, Eh, Felipe. de los campos, Sade es campo. Sade, Sade. Es una sin. Sade, Sadot es femenino. Y de los campos. Sí, Entonces, la realización sí. de la, Muy bien, Javier. no de la plaga, sino de que, del final de la plaga. A ver, Mira, Felipe, no por echar de más, Javier, pero a ver, a la de Jerusalén le he corregido sí, algunas cosas, frases. La de Jerusalén. ándele, pues sí, no, a veces pasa eso, ¿ah? ¿Quiénes tradujeron esa Biblia? Pues personas como tú y como yo, ¿verdad? Que a veces pueden estar desvelados o de mal humor y hacen una traducción descuidada, se les va algo. A todos se nos va algo siempre, ¿verdad? Tal vez por eso las revisiones constantes de las Biblias, ¿no? Bueno, a ver ahora, Felipe, por favor. Valle, Valle Asef, Valle Asefu, Sí. Ujú, Benei, ujú. Binja, Mi, Mi, Es una I. Jearim, Mi Jearim, Benjamín. 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 Benjamin. Ah, Ujú, Benjamin, ah, Benjamín, Benjamin. sí. Min Jearim, Ujú. Hagib, Jata, Abi- la, la, Hagibata. Hagib, Hagibata. Hagibata, Ujú, la C, ujú. Etlam, Mil Shama, Ja. Imbenei, Milja. Milha, Miljama. Milhama, Ujú. Milhama, Imbenei, Yisrael. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, aquí hay que leer Valle Osfu. ¿Mm? Valle Osfu. Sí, porque esa es una sílaba. Valle, Valle Ajá. es la primera sílaba. La segunda es la Valle, segunda yod o la seré. Valle. Ye- Valle, Valle, primera sílaba. Ye, segunda sílaba. Esta es una sílaba. Valle, Y aquí es la Hace, tercera sílaba y en fu cae el acento, como dice Fu. este signo de abajo. Entonces, Entonces, Vai, esta Ye, sílaba sí queda como una sílaba Vai, cerrada. Ye, ¿Por qué cerrada? Porque Hace. termina con consonante. Termina con Ok, consonante, sílaba Hace. cerrada y no tiene acento. Son las dos Vai, condiciones para que esta Kametz de Vai, aquí no sea Kametz A larga, sino Kametz Hatuf o breve. Entonces, Valle Osfu, Valle Valle, Osfu. Osfu. A Ok, ver, Valle, Osfu. ahora sí el análisis morfológico. Valle, Osfu. Valle, Osfu. Ok, entonces ¿Sabes qué tenemos quiere decir el primero verbo asaf? eh, Sí, reunirse, ¿no? Eh, reunir, reunir o Primer- añadir. pri- ok, A primero ver, está vamos a ver una aquí cuál va a conjunción. ser el sentido.
y la conjunción y se reunieron. Exactamente, está traduciendo en perfecto, ¿verdad? Se reunieron, es la tercera persona del plural, se reunieron Y se reunieron eh, hijos. exactamente. Esta ¿No? terminación, seré yo, es, ¿sí? Es la terminación del estado constructo plural masculino. Entonces aquí dice hijos de, Y se reunieron hijos de Benjamín. exactamente. Benjamín está determinado o no. Pues sí, Perdón, no lo escuché bien. que si Benjamín está determinado o no. Sí, Sí, porque es un nombre propio. Está claro. determinado. Entonces, toda la cadena es determinada. Entonces, aquí no dice unos hijos de Benjamín, dice, y se reunieron Los. los hijos de Benjamín. Ujú. Luego tenemos. Y, es una preposición Exactamente, de este, luego que es un artículo en plural, ¿verdad? exactamente. Ese es el artículo y ese es el desde plural. pero ¿qué es? Desde las pueblos. No, pueblo es ciudades. am. Pueblo es Ah, am. Aquí es ok, desde las ciudades. exactamente, ¿verdad? Ir es ir. Entonces, aquí Ajá. el artículo que tendría que ser ha con dagesh fuerte en la siguiente, no puede tener dagesh fuerte porque es una gutural y es una gutural con games, entonces el artículo hace he. Aquí lo más importante es que tú arruntaste, ¿verdad? Maliciaste, que este era el artículo, ¿verdad? Ahora, dice aquí, entonces, Ujú. de las ciudades, ¿verdad? Se reunieron los hijos de Benjamín desde las De las ciudades, ciudades. Ujú. Otro artículo, exactamente, y aquí sí tiene la, normal, ¿verdad? la, la, ¿qué es un lugar ese? Sí, exactamente. La, Pues es 2014. es un lugar, Guinea, y, Sí, exactamente, Gibea, Guinea, Gibea. ¿Qué es jueces? Déjame ver. Jueces 2014. Vamos a ver cómo. Jueces 2014. Y en Gibea, exactamente, es el Gibea. Gibea. Mm, Bueno, esta Biblia lo traduce como Gibea. Eh, aquí el acento cae en esta A. Ha Gibeata. Ha Gibeata. Mm, eh, bueno, bueno. Entonces se reunieron los hijos de Benjamín desde las ciudades la Guinea, Ha Gibeata. la Gibea, Gi- Gibeata. Gibeata, Sí, Gibeata, eh, la, eh, mm, sí, mm, sí, falta aquí una preposición, ¿verdad? Se reunieron los hijos de Benjamín desde las ciudades. mm, Sí, en realidad hay que poner aquí a Gibeá, a Gibeá. Este ta final, perdón, este a final, y quiere decir dirección, ¿verdad? Sí. Entonces se reunieron los hijos de Benjamín
desde las ciudades en Gibea, ¿m? Sí, sí, es dirección, pero es el lugar a donde fueron a reunirse. Fueron a Gibea. De hecho, a ver, ¿qué? 22, 14. Dice, y en Gibea se congregaron de todas sus ciudades. Sí, se congregaron los hijos de Benjamín desde las ciudades en Gibea. Sí, pero que se congregaron, se reunieron, eh, implica movimiento, ¿verdad? Entonces, se reunieron en Gibea. Sí, está un poco raro, pero en español suena más raro No, que en hebreo. Esto es la dirección de dónde se reunieron. Bueno, ¿sí? y luego dice a, en es a, la, mm, La Z. las- para salir, o Exactamente, a sí, salir, a exactamente. salir. Sí, este es un infinitivo, ¿verdad? No nos vamos a matar ahorita. Es un infinitivo y como muchos infinitivos lleva la preposición le. ¿Por qué? Porque es para dormir, para comer, para hacer, para nadar, ¿no? Y aquí es el verbo salir, yatzá, que es otro verbo débil, porque tiene una yod que aquí desaparece, ¿no? Por eso es verbo débil, desapareció. Y luego tenemos una alef quiescente, que no tiene vocal. ¿eh? Les digo que la alef es la única consonante que tiene permiso de no estar al final y no estando al final, no tener vocal. ¿sí? Y entonces, la set quiere decir para salir, ¿sí? Exactamente. Para salir, mm, Otra vez a, mm, ujú, la, la pelea, la guerra. la batalla, el- Milhamá quiere decir batalla. para, Milhamá. Batalla, ¿Por qué la preposición le tiene para. pata? la, ¿Por qué la preposición le tiene pata? la- no sé, la anterior era también con vocal A, pero era Sí, Porque pero se aquí comió es, aquí, la del artículo. aquí es la preposición con el infinitivo, ¿verdad? Entonces no nos ajá, vamos a meter mucho en ese y asunto. pero Aquí, ahí como en dice cambio, Patti, está el artículo, que es ok, ja, pero nos comimos la G y dejamos la pata de la G. Por eso dice la, mi, y este tiene un dagesh fuerte, está duplicado. Eso muestra de que ahí estaba el artículo, ¿verdad? Entonces, eh, ujú, para salir, para la batalla. para, No es para la guerra, para, lejem, recuerden que lejem, ajá, la raíz lejem quiere decir pan. ¿Se acuerdan de Bet lejem? Casa de pan, lejem. Pero el verbo laham quiere decir pelear, hacer la guerra. Y el sustantivo milhama es la guerra o la batalla. Entonces, para salir, para la batalla, sí, in Bene Israel. sí, 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 Los hijos contra de los hijos de Israel, Sí, en realidad es con, ¿verdad? Pero es la batalla con con los hijos de Israel, sí, sí. El sentido es con los contra. hijos de Israel, Sí, aquí dice con con, pero el sentido es contra. Déjame ver, es que, oh, 14, Sí. ¿verdad? Versículo 14. Mm. Dice, y en Gibeá se congregaron de todas sus ciudades para salir a combatir contra. ¿Sí? Es el sentido de in. Bueno, in quiere decir con, ¿verdad? Pero bueno, es
para la batalla, para salir para la batalla con los hijos de Israel, que en realidad es contra los hijos de Israel. Eh, sí, 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 porque aquí se pelearon los hijos de Benjamín, ¿verdad? Con los hijos de Israel en general. Sí, fue una mortandad increíble. ¿Por qué? Porque un benjaminita, un hijo de Benjamín, había, había, bueno, no uno, los hijos de Benjamín habían violado a una concubina de un levita, ¿recuerdan? Y, y entonces se hizo la guerra de los israelitas en general. Aquí no se había dividido el reino, ¿verdad? Los hijos de Israel son todos los israelitas contra los hijos de Benjamín y prácticamente los exterminaron, prácticamente los exterminaron. Bueno, es un texto de esos de, de mucha sangre, texto de terror en el libro de los jueces. Bueno, De sangre, pues. sí, sí, jueces es de lo más terrible que hay, como textos de terror. ¿Quieres ahora tú leer, Jerónimo, por favor? Sí, maestro. Es Vallejí, Ish, Ejad, Misre, Ah, Mi, mi, sar, a. mi, Mi, Misar, sar, Ah, a. Misar, Ah, mi, mi, Shefat, mi, Shefat, Mi, Patani, ajat, ajá. mi, Shefat, Padani, Ujú. Ushemo, Manoah, 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 punto. Manoah, ahí se la. Be, Manoah, punto. Be, Beishto, Ujú. Akara, Belo, Yalada, Muy bien. Yalda. Entonces Ya, tenemos lo la, siguiente. da. Ya, la, no. Ya, Ya, da, la, Yalda, ya, la, da. Yalada, Bueno, jueces 13, Yalada. 2a. Ujú. Pues es Vallejí, 13. Eh, he aquí, ujú. aquí, he aquí, ¿no? O Sí, existió, sí, hubo, es el verbo hayá, es el mismo de Yahvé, el que es, existió, ¿verdad? Y Vallejí quiere decir simplemente hubo, y sucedió, fue, existió. sucedió u- un, un hombre, Un hombre, muy bien, o Ejad, Ish, o Ejad, uno, Ejad, uno, un hombre, hombre, un hombre, eh, mm, Israel, eh, llamado, o de nombre, no, ese es un Misre, lugar, ese es un lugar. de Mismor, A ver, lugar, vamos por partes. Aquí tenemos otra vez una Mismor, sílaba cerrada sin Misar, acento. Una sílaba cerrada sin, Miserrea, una sílaba cerrada sin acento, ¿verdad? Entonces, esta kames de aquí es una kames hatuf, es una O breve. Entonces es Sorá. ¿Por qué? Es una sílaba cerrada, termina en consonante y no tiene acento, ¿verdad? Entonces, la palabra es Sorá y es un lugar, ¿verdad? Y mi, ¿qué es? tesora, de o desde, Exactamente, un nombre de u, Sorá. Hubo,
de Sora. Hombre uno de Un, Sorá, un hombre uno de Sora. de Sorá, Eh, Mishpahat, Mishpach, Mishpaja es mi desde. Ahí están exactamente. dos mi, Sí, pero esto es el desde. sustantivo. Esto es el sustantivo. Mishpahat quiere decir, aquí de la Mishpahat quiere familia, ¿no? decir familia. Y min es la preposición. Min, nos comimos la men, perdón, la nun, y por eso está ahí un Tageshuot. Entonces, hubo un hombre de Tzorá de la familia De la familia de Dan, a y Dani, de sí, Daniel o de Dan, no, de Que la hay un familia, artículo ahí. Ese artículo sí, de tiene la da. artículo. de la, Sí, Sí. exactamente. Dani de es un gentilicio. Dani es un gentilicio. Es Danita. eh, Danita, Danita. De Danita, Dan, Danita. Dan, en la tribu de Dan, Danita. de Dan, Entonces, un hombre de Sorá de la familia Danita, podríamos Danita, traducir eso. De la familia Danita. Danita, Ujú, Danita, Shemo, de nombre exactamente. El Manoa, nombre de él. Y el nombre, Shem, nombre y de él, el nombre nombre de él, Manoah. Manoa, Se llamaba Manoah. Es un nombre y propio, llamado ¿verdad? Exactamente. Entonces, Manoa, hubo un hombre de Sorá, de la familia fue, Danita fue, o de la tribu Danita, cuyo nombre era Manoah. ¿verdad? Cuyo nombre era Manoa, Manoa. Ve Sheto, y Beishto. Beishto. y, Ajá. eh, eh, el- este, este, este hombre, No, Ish, no, no. esta Ish. mujer, perdón, y la mujer, eh, la mujer de quién? Y la Ishto. mujer, y La su mujer mujer de de él. Manoa, Y a ver, aquí la mujer, el sustantivo es Isha. Isha. mujer, Isha. Pero cuando le añadimos el pronombre, el adjetivo posesivo, la G la cambiamos por tau, ¿verdad? Por eso ya no parece que es de Isha, mujer, y te confundiste con Ish, hombre. Pero es que la tau procede de la G cuando le añadimos el adjetivo posesivo. Entonces aquí es de Ishto y su mujer. ¿Su mujer mujer, de quién? Pues de Manoah. pues de Manoa, De Ishto, a Cara, Acará. era, Sí, eso a Cara, quiere decir estéril. Quiere decir estéril. Acará. Es un enunciado no es de, nominal. Aquí hay que añadir el verbo ser o estar. Y su mujer era esta, estéril. esta, era estéril, Ujú. oh, ¿sí? Sí, Y no, y no, procrea, pro- procreó, no dio a luz, no tuvo hijo, sí, sí. El verbo es yalá, yalá. El sustantivo es yeler. Yeler quiere decir niño, niño.
Yelev, Pero Yeladim, aquí es un verbo. niños. Sí, Yalada, es un verbo, eh, es un verbo, es el verbo Yalad, y no eh, No Yalada. tendró, no procreó, no tuvo hijos. Sí, pero no está en perfecto. Yalada No, no, está, no, no está y no, cre- procreó, procreará. no está conjugado. Yalada No está, es, no, es un infinitivo. Ahora vamos a ver, un vamos a ver. participio, No es un Eh, verbo o vocal perfecto, infinitivo. no. Ah, eh, vamos a ver. Vamos a salir de dudas con nuestro gran tumbaburros magnífico. ¿Cuál es la referencia? Es, es jueces 13:2, los jueces 13:2, Vamos a ver. Vamos creo a que ver. sí. Jueces 13:2a. 13:2. Vamos a ver. Jueces 13, 13:2. Ishto akara velo yalada. Vamos a ver qué es yalada. Es un verbo cal, sí, está conjugado en tercera persona del femenino. Mm, Zonas, Es Singular. catal, sí, singular femenino. Catal, catla, ahí está. catal, Catla. cat- catal, Él catila. concibió, él dio a luz. Catla, ella dio a luz. Sí, sí está conjugado y es el verbo en, en, en cal, así de sencillo. Pero no de cal, pero no, Pero no, 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 no procreó, dice, ¿no? Pero sí, no, sí, pero no, sí, sí, pero pero no. sí. Eh, eh, sí, claro, aquí en español tendríamos que poner un antecopretérito, ¿verdad? Mm. Y su mujer era estéril. No, ni siquiera. Fíjense cómo repite la idea el hebreo. Su mujer era estéril y no había procreado. Pues si era estéril, ¿no? Y su mujer era estéril y no había procreado. Pues, y yo pondría aquí, de todas maneras, un antecopretérito, ¿eh? Y no había procreado. Porque literalmente dice, su mujer su mujer fue estéril y no procreó, ¿no? Y el otro sería en imperfecto, su mujer era estéril y en antecopretérito no había procreado. Por eso las riquezas O sea, que tiene era el español estéril no y las no tiene. había A ver, procreado. no las- ¿Sí, maestro? sí, pues, pero Su estoy mujer, diciendo que sí, sí, Jerónimo, su mujer, y aquí está en perfecto, fue estéril y no procreó. Eso es en tiempo perfecto. Pero el hebreo no tiene más que perfecto y perfecto. En español esto quedaría mejor como copretérito. Y su mujer era estéril y no había procreado. Entonces pretérito. Bueno, ya se acabó la lección. Pero vamos a introducirnos a la lección siguiente, que son adverbios, ¿verdad? El adverbio, como en español, es un modificador del verbo, ¿verdad? No un complemento. Los complementos son directo, indirecto, circunstancial, ¿verdad? Yo como, ¿qué como? Dulces. Este, ¿Para qué como dulces? Para matar el hambre. Es el objeto indirecto, para matar el hambre. ¿En dónde los compro? Yo compro en
la dulcería porque me sale más barato. Complemento circunstancial. ¿Cuándo? Los sábados, ¿no? Complemento circunstancial de tiempo. El adverbio es un modificador del verbo, ¿sí? No un complemento. Por ejemplo, como mucho. Ah, pues mucho es un adverbio. Como solo. Solo es un adverbio, ¿verdad? No como. Pues no es un adverbio, ¿verdad? Que modifica directamente al verbo como. Bueno, aquí voy a poner los principales adverbios, ¿verdad? Hay muchas palabras que aún no siendo adverbios funcionan como tales. Aquí pongo los principales. Desde luego, el adverbio de negación lo, que quiere decir no, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Lo. Sham es otro adverbio muy utilizado y quiere decir ahí, ¿verdad? Ahí, o allí, o allá. Hay expresiones que se utilizan adverbialmente. Por ejemplo, bi meod. Meod quiere decir mucho. Solito, meod quiere decir mucho. Pero puedo ponerle la preposición bi antes. Bi meod, mucho. Levad quiere decir solo. Levad, ¿verdad? Labdi quiere decir solo yo. Le añado la yod, la jirek yod al final. Y entonces la vi quiere decir yo solo. Leumat quiere decir cercano. Leumat, cercano. Bueno, eh, y sustantivos que pueden ser usados como acusativos, ¿verdad? Es decir, como complementos del verbo. Por ejemplo, quiero eh, mucho. ¿Qué es lo que quiero? Pues quiero mucho, ¿verdad? Eh, y entonces es un adverbio, ¿verdad? Que está, digamos, funcionando como acusativo. Meod, mucho, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, quiero mucho, o más bien, eh, comió mucho. ¿Ven? Ahí está, pues, ¿qué es lo que comió mucho? Pues es el objeto directo del verbo comer, a pesar de que es un adverbio. Bueno, meod es mucho, kvad, kvad hace mucho, efes, ya no, efes, ya no, od, aún, de nuevo, od, ¿eh? Aún o de nuevo, todavía, por ejemplo. Hayom es hoy. En realidad aquí es el artículo ha y la palabra yom. Quiere decir literalmente el día. Pero hayom quiere decir hoy, se utiliza así, ¿verdad? Y es un adverbio entonces de, de tiempo, ¿verdad? Mahar, mañana, en el sentido de otro día, no hoy en la mañana. No, eso se dice de otra manera. Mahar quiere decir mañana, es el otro día. Eh, Yah, Yahad quiere decir junto. Yahad, junto. ¿Mm? Sebibot, sebibot quiere decir alrededor, lo mismo que sabib. Sabib o sebibot, el singular y el plural, quieren decir alrededor, en torno a. Rishonah. Rishonah viene de la palabra resh, que quiere decir cabeza, ¿no? Primero. Rishonah quiere decir primero, antes. ¿Mm? Rabá o Rabat quiere decir mucho. De ahí viene Rabí, el que es más que yo, mi Rabí, mi maestro, mi maestro. Rabat o Rabá. Niflaot, eh, sí, pues es un sustantivo que quiere decir maravillas, ¿verdad? Pero se usa adverbialmente, ¿no? En sentido de maravillosamente. Por ejemplo, Yahvé hizo maravillas. ¿Eh? Adonai, eh, Yaasa, no, Adonai Asa hizo Niflaot. Adonai Asa Niflaot. Yahvé hizo maravillas. Pues sí, pero también puedo traducir Asa Niflaot.
no como hizo maravillas, sino como obró maravillosamente. Es decir, no traducir niflaot como un sustantivo, sino como un adverbio. Bueno, eh, los infinitivos absolutos, por ejemplo, harbe, mucho, ha'areb, en la tarde, ha'areb, eh, en la tarde, ¿verdad? Al atardecer, la tarde. Eh, derivados de pronombres y de numerales, por ejemplo, sé, aquí. En vez de sé quiere decir este, ¿no? Este o ese. Pero también puede querer decir aquí, que es un adverbio de lugar. Henna, bueno, también quiere decir aquí. Ad henna, hasta ahora. Henna es, eh, henna es aquí. Ad henna, hasta ahora. Ajat, una vez. Ajat, una vez. Ejad quiere decir un ejad, lo acabamos de ver, ¿no? Ejad, ish ejad, un hombre, uno. En cambio, ajat quiere decir una vez. Shutayim, dos veces. Mea quiere decir 100 veces. Eh, sí, pues sí, mea quiere decir 100, tal cual, en hebreo, 100. Sí, pero se puede utilizar adverbialmente, como 100 veces. Dijo 100 veces, ¿no? Trabajó 100 veces. Eh, entonces, es funcionar como adverbio, a pesar de que es un, digamos, es un adjetivo numeral. Estos fenómenos también pasan en el hebreo, digo, en el hebreo en español, ¿verdad? Por eso no, vamos, sabiendo el vocabulario, pues podemos maliciar si un adverbio está utilizado sustantivalmente o un sustantivo está utilizado adverbialmente, ¿verdad? O aquí un pronombre. Se, pues es el pronombre este, ese, pero puede ser aquí. Entonces, estar utilizado adverbialmente. ¿Eh? Eh, Omnam, omnam, ¿por qué om y no am? Porque es una sílaba cerrada, termina en consonante y no está acentuada. Entonces es un cames caput. Omnam, verdaderamente, de ahí viene la palabra amén, ¿verdad? También puede ser omnam, verdaderamente como adverbio. Hinam, gratuitamente. Yomam, viene la palabra día. Yomam, y aquí no dice día de ellos, no, dice diariamente. Bueno, puede querer decir diariamente, es decir, ser un adverbio. Yesh, ha, eh, yesh es el existe, hay, ¿no? Yesh, existe o hay, lo hemos visto, es un impersonal. Y con la terminación ja es hay tú, tú estás, hay tú, existes tú. Yesha, con el sentido de tú estás ahí. Hinam o Hinenu o Hine es el he aquí que, o simplemente oh, ¿verdad? Y Hinam o Hine, oh, o he aquí que. Yo con mucha frecuencia esta partícula especialmente no la traduzco, ¿verdad? Bueno, esto es sobre el adverbio, eh, que como ven, tiene su complicación porque hay palabras que son adverbios y se acabó, son adverbios y funcionan como tal, ¿verdad? Pero hay muchas palabras que pueden ser adjetivos o sustantivos que los usamos adverbialmente, ¿verdad? Ya les puse varios ejemplos. Y eso también pasa en español. Entonces, si yo conozco la palabra en hebreo, pero en el enunciado resulta que esta palabra no suena como sustantivo o suena mejor como adverbio, pues puede la misma palabra funcionar como adjetivo, sustantivo o adverbio. Eso también pasa.
en el español, ¿verdad? Este, eh, hablo mucho, pues es un adverbio, ¿verdad? Eh, pero, este, bueno, puede, según la redacción, según el contexto, puede ser el objeto directo, ¿verdad? Habló mucho, es decir, mucho es el objeto directo de hablar. ¿Qué es lo que dijo? Mucho. Dijo demasiado, ¿no? No está funcionando como adverbio, sino como objeto directo. Eso también pasa en español y son matices de la lectura. Pero la próxima semana le damos una repasada a los adverbios y luego vamos a hacer traducción de algunos textos en donde hay adverbios para que veamos. En realidad no es complicado, porque siguiendo el hilo de la idea, pues podemos encontrar el sentido en la traducción. ¿Qué les parece? Javier, en Sí, algunos adverbios, en